Buenísimo. Entonces, nada, vamos a entrar en materia inmediatamente. Pues la caracterización del territorio es básicamente un diagnóstico que si nosotros nos vamos a la palabra caracterización, pudiéramos pensar que es una descripción de características, y sí, es exactamente eso, una descripción de características que tiene el territorio, pero no es solamente decir, bueno, el territorio se ve como una zona desértica, no, es empezar a ver diferentes dimensiones de cómo es el medio físico y conocerlo a profundidad. Es decir, que lo vamos a ver desde cómo es, cómo funciona, qué problemas les afectan y qué potencialidades disponen. Todo esto dentro de lo que es la planificación territorial es sumamente importante. Para los que estaban aquí el día de ayer recordarán que hablábamos de ordenamiento territorial. Un ordenamiento territorial no es posible sin caracterizar el territorio, sin entender cómo éste se desarrolla, cómo funciona, qué problemas tiene. Porque de lo contrario, estaríamos simplemente haciendo inferencias basadas en nuestros propios criterios y no sobre las realidades que afectan a un territorio. Entonces, para entrar en detalle sobre cuáles son esas cosas que mira lo que es la caracterización del territorio y para qué sirve, que hay unos cuantos puntos que podemos discutir. Particularmente, y algo como que bastante obvio, ¿no? La caracterización de un territorio sirve para conocer las características naturales, estructurales, organizativas, funcionales, y todo esto se hace a través de un inventario de estas características para luego a posteriori ser interpretadas y comprender su funcionamiento. Es decir, que yo voy a hacer un inventario de quizás las fuentes de agua del territorio, cómo se comportan los suelos en términos de su resistencia, de su productividad para, por ejemplo, cosechar zanahorias o arroz o lo que sea, y organizativas que vienen dadas por este tema de las escalas que nos comentaba Carlos. Cómo está organizado el territorio a nivel de municipio, a nivel de provincia, a nivel de región, a nivel país. Ya ahí vamos viendo cómo los temas se van entrelazando y poniéndose en un hilo conductor, ¿no? Otra cosa para la que sirve lo que es toda la caracterización del territorio es para valorarlo en términos de sus méritos de conservación, y esto con respecto al estado y la calidad de su patrimonio natural. Es decir, nosotros tenemos que catalogar cuáles son zonas que se deben de conservar, cuáles son los parques nacionales, inclusive hay patrimonios que tienen que ver con lo intangible, por lo menos aquí en República Dominicana tenemos, creo que la cofradía no recuerdo el nombre, pero hay una cofradía en la zona de Santo Domingo Norte que es un patrimonio intangible del territorio de la República Dominicana. Y también eso debe de ser observado, pues tiene méritos de conservación, que ese territorio siga teniendo las características para que ese patrimonio intangible, que es una actividad religiosa, siga desarrollándose. Esto, claro, obviamente debe ser observado por el Estado y preservado. Y lo mismo pasa para lo que son arquitectos acá, y lo tienen como muy presente, con el tema de los inmuebles que tienen valor patrimonial, ya sean porque pertenecen a una época de la arquitectura que ya ha ganado un valor histórico o porque en el lugar o en el inmueble pasaron sucesos que lo convierten en un sitio de interés histórico. Otra cosa para la que sirve la caracterización del territorio es para comprender la forma de utilización del mismo, cómo se utilizan sus recursos naturales, incluyendo algo muy importante para el tema general de este taller, las degradaciones y amenazas, o sea, los peligros que actúan sobre el mismo.
Hay que tener una cosa muy clara. Los fenómenos naturales no son amenazas naturales. Los fenómenos naturales son simplemente eso, amenazas naturales. Y se van a dar porque el planeta así funciona. Y claro, la degradación que nosotros mismos les realizamos hacen que ciertos cambios abruptos degraden aún más los territorios. Sin embargo, los fenómenos naturales son eso simple y llanamente, fenómenos naturales. Se vuelven amenazas y se vuelven peligrosos cuando interactúan con el medio o el territorio en donde los seres humanos estamos habitando. Porque nadie va a hacer un reportaje de que se inundó una zona en donde no vive nadie. Simplemente se inundó eso ahí, bueno, perfecto. El tiempo dirá lo que va a pasar con esas aguas o el deslizamiento de tierra pasó, no se llevó la casa de nadie, no hubo víctimas, pues entonces ya eso no es algo que entra dentro de nuestro radar y por eso es importante hacer siempre esa distinción. También hay otra cosa que sirve para lo que sirve la caracterización del territorio, que es para nosotros poder potenciar cuáles son las oportunidades que este ofrece. Pero no para vamos a decir, para conseguir agua, sino para las actividades humanas en general. O sea, qué lugares tienen características que propician que las actividades humanas se desarrollen de mejor manera. Y esto se ha dado de manera orgánica a través de toda la historia de la humanidad. Si hacemos un poquito de memoria, siempre las grandes civilizaciones estuvieron al borde de recursos naturales importantes como fueron los ríos. El nacimiento de grandes civilizaciones siempre estuvo acompañado de una gran cantidad de oportunidades en términos de recursos naturales o protección geográfica o acceso al mar. O sea, es decir, siempre las potencialidades del territorio se van a entrelazar directamente con las actividades humanas y de allí inclusive podemos medir una tasa de evolución en lo que son las civilizaciones. Otras cosas para las que sirve la caracterización es para conocer qué tan frágil o vulnerable es el territorio para las actividades que los seres humanos realizamos. También nos ayuda a conocer los riesgos naturales que se dan en el territorio y sus implicaciones para los asentamientos y las actividades humanas. Esto nos ayuda también hoy en día a poner en práctica algo que ha estado de moda la palabrita y es la resiliencia. Tener territorios resilientes quiere decir que son territorios con capacidad de adaptación a cualquier riesgo que pueda enfrentar, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos preparar nuestros territorios de manera resiliente si no conocemos cuáles son los riesgos a los que se somete y las implicaciones que estos tienen para los asentamientos y las actividades humanas? Otra cosa para lo que sirve la caracterización del territorio es determinar el estado legal del suelo, que en nuestro país lamentablemente tenemos muchos temas con eso porque hay mucha ocupación no necesariamente legal y eso trae muchos conflictos. Entonces, poder determinar el estado legal del suelo, pues puede condicionar su uso y su aprovechamiento, ya que las normas de las cuales hablábamos ayer, que son generalmente generadas desde la municipalidad, siempre van a estar amparadas por un marco legal de uso y de aprovechamiento. Es decir, se otorgan los permisos de uso y aprovechamiento de un suelo a sus propietarios legales, ya que esta es la única manera en la que el Estado o en la que los gobiernos locales pueden tener un control y un seguimiento real de quiénes son los responsables de lo que pasa en un suelo. Por ejemplo, si yo le doy a Carlos Arias y a Ana Moyano unos permisos para poner un restaurante en un suelo que ellos tienen, pero ellos terminan poniendo una estación de gas, yo puedo llamar a Carlos Arias por su nombre, a Ana Moyano por su nombre, como los responsables de haber violado una norma urbana que está estipulada para el interés colectivo de la sociedad.
Entonces, ¿qué otra cosa? Finalmente, determinar la aptitud del uso del territorio a fin de conformar los escenarios alternativos para elaborar su modelo de uso, aprovechamiento y ocupación. Esto es un poco de lo mismo, pero ya con miras a largo plazo, entender que una zonificación como la de la que hablaba Carlos anteriormente, Carlos de la Cruz, perdón, que para que no se me vayan a confundir. Carlos de la Cruz hablaba de los usos de suelo y son proyecciones de los usos que se le van a dar al territorio. Yo fácilmente puedo agarrar y decir, bueno, este es mi solar, yo hago en mi solar lo que yo quiera, o este es mi tierra, yo hago en mi tierra lo que yo quiera. No. Si se ha determinado una aptitud de un territorio para un uso en específico, a largo plazo se tiene una repercusión en el ordenamiento territorial y en la planificación del territorio. Y a nivel de lo que es una normativa o, mejor dicho, una planificación, eso tiene que ser respetado. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de lo que es el marco metodológico de lo que es la caracterización del territorio. Hay diferentes fases de lo que es la caracterización del territorio y quizás en estos términos suena un poquito rígido o parecido a lo que sería la planificación de un proyecto, pero sí hay símiles que podemos encontrar y que podemos aceptar como válidos. Por ejemplo, una metodología primero se identifica un fin, que es a dónde queremos llegar con lo que es la caracterización, o sea, hacia dónde estamos apuntando y cuál debe de ser como el alcance general de lo que vamos a hacer. Entonces, un propósito es siempre el marco central o el objetivo principal en el que nosotros nos vamos a colocar. Para eso necesitamos tener componentes, o sea, diferentes ramales que nos ayuden a lograr ese propósito y ese fin. Y eso se va a materializar a través de acciones. Entonces, para lograr esto, nosotros tenemos primero que fijar objetivos, tenemos que utilizar indicadores, que ahora lo vamos a entender de otra manera, que son los indicadores. Necesitamos tener medios de verificación de los indicadores y a partir de allí, pues vamos a generar supuestos. Supuestos siempre son suposiciones, ¿no? Que hacemos o inferencias que hacemos del territorio. Pero en este caso, la metodología apunta a que lo vamos a basar en una investigación. Bien, entonces, tomando en consideración los objetivos, pues siempre vamos a tener unos objetivos muy generales, muy abiertos, pero que siempre van a marcar cuál es el fin principal de lo que es la caracterización. Por ejemplo, si yo tengo la caracterización, si voy a hacer la caracterización de un barrio quizás como Gascue, quizás mis objetivos generales en este estudio sean comprender cuál es la relación entre las edificaciones de valor patrimonial y las edificaciones que no tienen valor patrimonial y cómo esto afecta a los servicios, cómo yo puedo mejorar la calidad de los servicios debido al crecimiento que han tenido este territorio en términos de lo que son las edificaciones no patrimoniadas y la reposición o la reutilización de sus usos de suelo. Entonces, eso me lleva a un objetivo central que sería verificar cuál es el impacto de las diferentes escalas de desarrollo de estos nuevos edificios. Estoy poniendo un caso muy particular, o sea, es como algo bien tangible. Si hay alguien que no sea de República Dominicana en la sala y no entiende el caso Gascue, pues me lo dejan saber y podemos poner otro ejemplo. Tenemos que también fijarnos objetivos específicos que son los que van a dar los resultados. O sea, vamos a decir que vamos a partir de abordar los edificios de 4 niveles, de 6 niveles, de 20 niveles y así sucesivamente. ¿Y cuáles son esas acciones principales que vamos a generar para cada objetivo? Todos estos objetivos se logran principalmente con análisis. Y este análisis viene de lo que muchos han escuchado llamar como indicadores. ¿Qué son los indicadores?
Los indicadores, que es una palabrita que yo creo que se ha puesto de moda últimamente, son una serie de parámetros, de números, de data, que nos ayudan a entender las características del territorio en términos numéricos. Es la forma palpable de medir un territorio. Hay indicadores que son de impacto, que son los que van directamente relacionados al fin. Hay otros que son de efectos, que son relacionados a los propósitos. Hay indicadores de productos que se ligan a los componentes y hay indicadores de costos que están ligados a las acciones que se llevan a cabo. Entonces, para seguir en esto, hay que entender también un concepto que es lo que es una línea base. Una línea base, en términos generales, es la primera medición de indicadores que se hace para una caracterización de un territorio. De hecho, una línea base es algo que nosotros podemos extrapolar a cualquier administración de proyectos, a cualquier tipo de proyecto de impacto social. Hay que tener siempre una línea base. ¿Por qué? Porque este es el punto de partida o el punto de análisis inicial donde nosotros podremos eventualmente medir resultados, medir los impactos de nuestros indicadores al nosotros tocarlos, modificarlos o manipularlos. Principalmente, nosotros tenemos que recopilar toda esa información, todos esos indicadores que nosotros definamos como los que necesitamos medir. Hay indicadores que son fácilmente rescatables, pues se encuentran en los objetivos de desarrollo sostenible, en el caso de lo que es el territorio. Para nosotros es una especie de guía. Hay indicadores que nacen de manera particular de los objetivos centrales de lo que nosotros vamos a hacer o de la caracterización particular que vayamos a hacer. Hay otra serie de indicadores que vienen de los productos, es decir, hay características que tienen los productos que nosotros podemos contabilizar, podemos medir. Y finalmente están los indicadores de presupuesto, cuáles son las fluctuaciones entre el costo de lo que vamos a hacer y los beneficios que esto trae. Ahora, también hay un tema importante, ¿no? Que es, si nosotros no tenemos esas fuentes de los indicadores, nosotros tenemos que generar esas investigaciones en el territorio, levantar nosotros mismos nuestros indicadores y conocerlos para poder hacer estos diagnósticos. Una vez nosotros tenemos nuestros indicadores y podemos visualizarlos, podemos hacer supuestos, que son simplemente suposiciones que van directamente amarradas a objetivos, que pueden ser el de desarrollo, el objetivo central, nuestros objetivos específicos o nuestro logro de producto. Lo importante es que estos supuestos se confirman o se descartan siempre volviendo a los indicadores que nos irán diciendo cuál es nuestro nivel de éxito en nuestras intervenciones del territorio. Por eso hay que hacer todo este marco metodológico y tener caracterizado el territorio, porque solamente así podemos medir cuantitativamente qué estamos impactando en el territorio. Ahora yo voy a salirme un poco de la formalidad de esta presentación y vamos a hablar de un gráfico que a mí me fascina y creo que lo uso mucho cuando tengo que hacer presentaciones. Este es un gráfico que pudiera darnos un claro ejemplo de lo que es la caracterización de un territorio, pues todos los elementos de los que acabamos de conversar se pueden ver allí, sin embargo, no es el tipo de, vamos a decir, producto al que normalmente estamos acostumbrados. Este es un gráfico que hizo un matemático francés llamado Charles Minard. Él trató de una manera ejemplar de mostrar cuál fue el recorrido que hicieron las tropas napoleónicas cuando en 1812 y hasta el 1813 trataron de invadir Moscú, partiendo desde una región que se llama el Kaunas en Lituania. De acá, de
Kaunas salieron 422,000 hombres y esta franja roja va presentando este recorrido que van haciendo las tropas desde el Kaunas hasta Moscú, que viene siendo acá. Entonces, si nosotros vemos el norte, el sur, este y oeste, entonces fue un recorrido oeste-este, y lo curioso de este gráfico es que va presentando una serie de indicadores que van a ir caracterizándonos el territorio. Por ejemplo, estos 422,000 hombres son la línea base, es decir, la primera medición con la que iniciamos, y a medida que las franjas van desplazándose, vemos que va poniéndose más delgada y más delgada y más delgada, porque Minard decidió que iba a representar una disminución de 6,000 hombres con 1 milímetro. O sea, cada vez que bajaba 1 milímetro el espesor de la línea eran 6,000 hombres menos. Al final del cuento, de los 422,000 hombres que salieron, solo llegaron de regreso 10,000 hombres a el Kaunas, porque llegaron a Moscú y eran tan poquitos que se devolvieron sin pelear, solamente llegaron 10,000, se retornaron y no pelearon nada, no tomaron Moscú. La verdad es que la batalla se las dio el territorio. Y aquí vamos a empezar con las interpretaciones. Este mapa nos habla, o sea, este gráfico nos va mostrando los cambios de temperatura a medida que iban avanzando y las fechas en las que iban sucediendo estos acontecimientos. También nos iba mostrando la cantidad de personas y nos iban mostrando los poblados por donde pasaban a medida que iban avanzando. Si yo coloco esto encima de un mapa y vemos qué pasa desde Lituania hasta Rusia, pues ya ahí le vamos dando características al territorio y vamos entendiendo que habían indicadores como la temperatura, el tiempo y que todo eso iba relacionado a la cantidad de muertes. Digamos que los indicadores que se presentan en este caso particular, reflejan potencialidades. Lo voy a volver a poner el gráfico, porque era muy importante que viéramos cómo se situaba espacialmente. Y de hecho, si ustedes buscan en Google Earth, pueden ver este recorrido y se los voy a mostrar si nos da el tiempo, que creo que sí. Pueden ir viendo el recorrido. Y lo que les decía era que estos indicadores representan las potencialidades naturales, las tendencias históricas, la posible degradación del territorio, las tasas de cambio superficial y cualitativo de los recursos naturales, así como los elementos necesarios para la adopción de políticas consecuentes con los fines de ordenamiento del territorio como vía de progreso social y de conservación de la naturaleza. Todo esto se traduce a que lo que vemos en un producto de los indicadores de la caracterización del territorio, que pueden ser mapas o pueden ser estadísticas, nos va contando la historia del territorio y nos va contando qué cosas se nos hacen importantes o necesarias para poder ordenar el territorio. Por ejemplo, en este caso particular, vemos que a medida que ellos iban avanzando, pues había una falta de recursos básicos para la supervivencia de los seres humanos. Es probable que les faltara comida, que les faltara abrigo o calor y también atenciones médicas. Y todo esto, que se ve en este gráfico, nosotros podemos representarlo a través de productos como mapas y estadísticas. Yo les voy a enseñar esto y voy a retomar un poquito el tema del gráfico, porque hay algo que me parece muy curioso. Por ejemplo, un mapa puede ayudarnos, dependiendo de la escala, a representar diferentes índices. En este caso, yo decidí tomar como referencia un índice bien curioso, que es el índice de la felicidad mundial. No me pregunten cómo se mide eso, porque la verdad es que no tengo idea, pero sí le puedo presentar una estadística que yo sí sé cómo se mide, y es la felicidad mía en función de lo que yo me como todos los días. Cuando yo como vegetales, yo soy un 10% feliz, pero si como pizza, soy un 25% feliz. Si como chicharrón, soy un 28% feliz, pero si como locro de pica pica, mi felicidad se dispara a un 37%. ¿Cómo lo mido yo? En función de qué tanto bailo con cada mordida que doy.
Así que eso era para romper un poquito más el hielo. Antes de cerrar y para terminar de mostrarle el tema de lo que nos va diciendo del territorio, una caracterización, hay algo que yo quiero retomar y está aquí. Aquí nos hablaban estos indicadores de temperatura, tiempo, muertes. Nos hablaban también de una escala de tiempo, de cómo era esta marcha, de que probablemente era tan inhóspita que estas situaciones que se daban propiciaban la muerte de los soldados. Hoy en día no hay que ir a Kaunas ni a Moscú para ver cuáles son las condiciones del territorio. Es más que posible agarrar a Google Earth y ver lo que está pasando. Entonces yo voy a hacer justamente eso, yo me voy a ir a Google Earth y les voy a mostrar ese recorrido. Ese recorrido entre Kaunas y Moscú. Si yo lo coloco a pie, ahí me marca la distancia y lo que voy a recorrer. Creo que sí están viendo la pantalla. ¿Me pueden confirmar? Sí, se ve. Si yo hago una inferencia del gráfico anterior sobre qué características tienen este territorio que son tan inhóspitas que tanta gente murió, yo diría, bueno, en ese territorio no hay albergue, en ese territorio no hay comida, en ese territorio no hay nada. No hay nada que pudiera ayudar a esos soldados a guarecerse, a cuidarse. Y como sabemos, estas zonas del hemisferio norte son extremadamente frías. Entonces, si yo digo, bueno, déjame ver el histórico y déjame irme a la foto satelital más vieja que tenga, hablamos de 1935, quizá la última en la que se puede ver algo. Es una proyección, no creo que se pueda ver mucho. Vamos a ver aquí, la 1988. Si yo hago zoom en cualquier parte del territorio, es probable que yo me dé cuenta de que efectivamente ahí no hay absolutamente nada. No hay poblados, no hay nada que ver. Yo ahora puedo hacer esto a nivel de satélite porque lo tengo a la mano, pero la realidad es que en otras épocas yo tenía que confiar en una caracterización que me presentaba un gráfico para entender que este territorio es así de inhóspito. Y si lo vemos hoy en día, en el 2021, donde ahora tenemos mejor resolución, este territorio sigue siendo así de inhóspito. Apenas unos vehículos en la carretera, mucha área verde, muy poco que ver, a mucho espacio. No importa la escala en la que estemos, imaginamos que era difícil encontrar recursos en aquel entonces. Si hoy en día todavía este territorio es así de agreste. Y es por eso que necesitamos que nuestros productos, nuestros mapas y nuestras estadísticas nos den un reflejo claro, tangible, de lo que es el territorio. Y las estadísticas pueden ser divertidas, como ya les mostré, porque pueden demostrar mi nivel de felicidad cuando yo como locro de pica pica. Nada, con esto quería cerrar y esperando que cualquier pregunta que tengan, estamos aquí a la hora.